Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial de WordPress vamos a aprender cómo crear una página web completa utilizando Elementor Pro. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi video a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Y desde ya agradecimiento a quienes me han invitado un café por medio de mi página web. Dicho esto, iniciemos. Ante todo vamos a comenzar indicando que van a poder ver aquí en las tarjetas el tutorial de cómo generar una página web completa utilizando Elementor, la versión gratis. Van a ver en este tutorial una página como esta que pueden ver en pantalla, que va a tener su menú, vamos a tener la parte del encabezado, productos, llamados a la acción, contactos, digamos, o forma de contacto. Van a tener también lo que serían galería de imágenes, algunos espacios para poner información, videos y un pie donde tienen un contador, enlaces a redes sociales y otros temas. Lo que vamos a hacer en este video actual es ver cómo crear una página similar a la que están viendo, pero utilizando todos los componentes de Elementor Pro, con lo cual no solo van a aprender a armar la página, sino que vamos a ir viendo qué función cumplen cada uno de estos elementos. Como siguiente punto importante para tener presente, vamos a tener en cuenta que voy a dejar también aquí en las tarjetas otro tutorial en el cual ustedes van a poder ver cómo descargar e instalar en forma totalmente gratis Elementor Pro. Para quienes no lo tengan, vayan a este tutorial, lo pueden descargar y lo pueden activar para obviamente armar la página que vamos a ver a continuación. Una vez que vimos esto, ¿qué otras aclaraciones? Van a ver que quien inicie su página totalmente en cero, en el tutorial, digamos, de Elementor, lo primero que hicimos es ir a apariencias y temas y van a tener que instalar un tema. Nosotros utilizamos en este caso el tema Hello porque está generado por la misma empresa que genera Elementor y por lo tanto es muy compatible, es muy liviano y nos permite comenzar haciendo una página totalmente desde cero. Quien no tenga este tema simplemente pone añadir y lo puede instalar. También tengan en cuenta que lo que hicimos fue entrar a páginas, esto sí lo vamos a hacer a partir de ahora, y vamos a crear una nueva página. Esta página la vamos a llamar Homepage Pro. Vamos a publicar y publicar nuevamente, y una vez que la tengan lista van a poder volver hacia atrás y lo que van a tener que hacer es ir a ajustes, lectura, y acá mismo, si ustedes ya la tienen en últimas entradas o si tenían marcada otra página, en cualquiera de los dos casos, elijan la que acabamos de crear. En mi caso es Homepage Pro. La vamos a guardar los cambios y con eso quien inició totalmente de cero deja todo el sitio totalmente preparado. Tendrían con el tutorial que les mencioné Elementor Pro instalado, después tendrían el tema que vamos a necesitar con apariencia temas y finalmente dejaron una página creada en páginas y configurada para que sea la página de inicio. Hecho esto, estamos totalmente listos. Voy a cerrar la ventana del ejemplo para iniciar ahora sí con el armado de nuestra nueva página web con Elementor Pro. Para esto vamos a ir a páginas, todas las páginas. Una vez que estamos aquí, aquí tenemos la página que hayamos creado, vamos a poner editar, yo lo voy a hacer en una ventana nueva. Dentro de este editor vamos a pulsar en editar con Elementor y vamos a esperar que se abra el editor. Una vez que está el editor, como les conté, ese tema Hello es muy simple y básico, con lo cual está muy bueno para iniciar y hacer páginas desde cero. E inclusive fíjense que acá solo nos muestra dos comentarios que los vamos a eliminar en este caso. Voy a ingresar en ajustes, voy a cambiar el tipo de estructura a Elementor Canvas. Luego voy a pulsar en actualizar y como vamos a ver, ahora sí me va a quedar la página totalmente en blanco. El próximo paso va a ser generar una sección, para eso vamos a pulsar aquí y acá se nos va a establecer qué estructura queremos y vamos a generar una sección que tenga un único espacio o una única columna. Acá, si bien reitero, dejé sobre el principio el tutorial de Elementor básico que explica muchos detalles propios de Elementor. Muy brevemente, para quienes nunca lo utilizaron, comento que Elementor está compuesto básicamente por grandes áreas que se denominan secciones y dentro de estas secciones podemos tener una o varias columnas. Por eso nosotros acá creamos una nueva sección que en este momento tiene una única columna. Esta única columna o esta sección son editables desde este panel. Vamos a empezar en este caso editando la sección. En primera instancia fíjense que acá dice que es una caja, por lo cual tiene digamos un ancho limitado. Lo que vamos a hacer es poner en este caso, en este ejemplo, que sea ancho completo. Por otra parte, lo que vamos a hacer es modificar el alto para decirle que tenga una altura mínima y acá fíjense que lo que vamos a estar haciendo es regular el alto
de este encabezado. Vamos a poner en nuestro caso por defecto 500 y finalmente esto van a poder ver lo que sería la posición de la columna, que puede estar arriba, en el medio o abajo. Para variar respecto del caso del tutorial anterior, vamos a poner que se expanda. En este caso, fíjense que se extiende lo que sería esta columna dentro de todo lo que sería el margen de esta sección. Como siguiente paso vamos a ir a estilo y dentro de estilo fíjense que vamos a poder regular lo que sería el fondo. En el fondo van a tener clásico, que sería poner por ejemplo una imagen estática o un color determinado. Podemos poner degradados, videos o un conjunto de diapositivas, que es la opción que vamos a utilizar nosotros. Vamos a cliquear en conjuntos de diapositivas. Acá se nos va a abrir lo que sería las opciones que tenemos disponibles. Y acá lo que les comento es que todas estas imágenes que vamos a utilizar las voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan descargarlas de mi sitio web. Vamos entonces a seleccionar las imágenes que vamos a utilizar en nuestro banner principal. Yo voy a marcar algunas de estas y una vez que las tienen seleccionadas ponen crear galería e insertar. Ahí lo que va a suceder, van a ver ahora que las va a cargar y va a generar el fondo de mi sección con lo que sería un efecto de transición entre estas imágenes. Esta duración y efecto la pueden modificar obviamente desde estos componentes, en donde van a tener acá diferentes tipos de transiciones y los tiempos que quieren que tengan las mismas. Como siguiente paso vamos a ir a lo que son divisor de formas, y esto acá se van a notar ustedes que podemos poner, esto es un efecto que lo podemos poner arriba o debajo de esta sección, y acá tenemos los diferentes efectos. Van a ver que hay montañas, por ejemplo este sería un efecto de montaña, tenemos gotas, nubes. Yo en mi caso voy a usar el efecto de gotas y acá pueden ir regulando cuán alto o bajo quieren dejar este efecto de las gotas. Yo lo voy a dejar en este caso ahí y lo voy a dejar también en color blanco porque se une con el cuerpo de lo que sería la página web, que en mi caso va a quedar de color blanco. Como siguiente paso vamos a empezar a insertar objetos. Vamos a venir aquí a esta sección con estos puntitos donde vamos a tener todas las secciones o los widgets que nos ofrece Elementor. En el tutorial que les conté al inicio usamos todos los elementos básicos para armar esa página que les mostré. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar a armar. La mayoría de los elementos van a ser de esta sección, que son la parte Pro, que ustedes las tienen normalmente aquí con candaditos, y en el segundo tutorial que les recomendé les muestra cómo instalarlo y dejarlas habilitadas. Lo que sí vamos a hacer ahora es usar desde aquí porque vamos a generar una sección interior que es, digamos, común para todo lo que es el tipo de Elementor, digamos, las versiones de Elementor. Y acá se nos va a crear una sección interior, fíjense, que en este caso tiene dos columnas. Nosotros lo que vamos a hacer es botón derecho aquí y vamos a poner añadir nueva columna porque vamos a crear tres columnas aquí arriba. Esta sección interior lo que vamos a hacer es indicarle también que sea ancho completo para poder cubrir todo, y vamos a empezar a ahora insertar objetos para generar un icono, digamos, de logotipo. Vamos a ver una cabecera de texto y finalmente un menú. Para esto me voy a ir hacia atrás, voy a ir a imagen y la voy a insertar aquí. Voy entonces a hacer clic aquí para seleccionar la imagen. En mi caso voy a usar el logotipo de mi canal. Lo inserto y ya con eso quedaría disponible. Voy a venir hacia acá. Vamos a achicarle, digamos, el espacio que requiere. Y en diseño, obviamente tengan presente que ustedes pueden jugar para dejar el alto tan grande o tan chico como ustedes quieran y que se asocie al resto de los componentes. Como siguiente punto vamos a insertar un menú. Para esto volvemos a los componentes y ahora sí vamos a utilizar el primer componente de Elementor Pro que se llama Nav Menú. Lo vamos a incluir aquí. Acá fíjense que una vez que lo inserten, a mí ya me quedó un menú que yo ya tengo predefinido, es el menú que tengo definido en WordPress, y acá les va a dejar elegir entre todos los menús que ustedes tengan definido en WordPress. Yo tenía uno generado que se llama Main Menú. Si tendrías más de uno me permitiría seleccionarlo. Si no tienen ninguno, les va a dar la opción de ir hacia WordPress o pueden volver a su administrador de WordPress, crear uno para después verlo desde aquí. Acá como verán tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, si quieren que el menú sea horizontal o vertical, también tienen la alineación. En mi caso le voy a poner alineación derecha para que quede justificado hacia aquel lado. Tenemos el tipo de puntero que quieren para este tipo de alternativas, que los efectos cuando pasen por arriba, el tipo de submenú, que en este caso está clásico, esto es para cuando se abre el submenú. Bueno, y otros temas que tienen que ver con el uso de este componente en mobile, en donde ustedes van a tener un punto de ruptura y eso lo que va a hacer es generar
directamente en lugar de ese menú completo el botoncito típico que aparece en los celulares de tipo hamburguesa. Como siguiente paso vamos a ir a estilo y acá vamos a tener lo que sería la parte, digamos, de la tipografía, lo que tenemos, el color del texto. Acá voy a cliquear y vamos a elegir, por ejemplo, el color blanco. Con eso fíjense que el menú me quedó mucho más destacado, mucho más marcado. Y como siguiente paso lo que vamos a hacer es que cuando esté arriba, digamos en la parte de porción de arriba, tenemos el color del texto que lo voy a mantener igual y lo que sería el puntero. En este caso vamos a venir aquí y lo voy a modificar a color verde. Con eso cuando yo me muevo, fíjense que hay un efecto que lo remarca y vamos a asociar todo en esta página web al color verde. Fíjense que ahí tengo un subrayado y ese subrayado yo podría editar y cambiar, digamos, ese efecto lo pueden ir cambiando para poner cualquier otro que ustedes consideren conveniente. Ese cambio lo pueden hacer desde aquí de la opción pointer, en donde acá ya tengo underline, pero si quisiera una doble línea, por ejemplo, o que quede todo marcado, lo pone aquí en background. Y ahora fíjense lo que va a suceder cuando yo me muevo, directamente le pone todo el menú marcado. Vamos a dejarlo en esta opción. Algo importantísimo, siempre recuerden pulsar en actualizar para ir guardando los cambios y no perder nada en el caso de tener algún inconveniente. El siguiente objeto que vamos a ingresar, volvemos aquí a lo que serán los widgets, se denomina encabezado animado. Aquí está en inglés, yo voy a arrastrar este componente que también pertenece a la versión Pro y fíjese que pone un texto con una determinada animación. Aquí antes de ver el concepto de animación vamos a cambiar el texto. En mi caso se va a llamar el mundo de las... Y fíjese que voy a cortar porque esta es la parte anterior al efecto y esta es la parte del efecto, que es lo que yo quiero resaltar. Y acá voy a poner el mundo de las animaladas. Básicamente les comento, vamos a tomar como ejemplo temático un sitio que venda, digamos, artículos para animales o lo que sería algo así como una veterinaria, todo relacionado con animales. Una vez que hicimos esto, y acá les recuerdo siempre, tengan presente el HTML tag, son cosas muy importantes para el SEO, que es el posicionamiento de tu página, en este caso siendo mi título principal y el nombre de mi página, lo que voy a hacer es ponerlo como H1 para que sea principal. Vamos con la parte de diseño. En primera instancia me voy a ir a estilo y acá voy a poder básicamente determinar de qué color lo voy a necesitar. Yo lo voy a querer en este caso verde, con lo cual no habría ningún problema. Voy a venir a la parte de encabezado y fíjense que acá tengo lo que sería los colores. Entonces vamos a el color primero del encabezado, en este caso en particular vamos a ponerlo de color blanco. Y tenemos la parte de lo que sería el color animado. Yo en este caso lo quiero todo de color blanco, con lo cual cambié acá en mi encabezado y lo puse completamente en blanco. La animación, que es lo que habíamos visto antes, quedó de color verde. Y si volvemos a contenido, fíjense que recuerden que acá yo les había comentado que esto pueden tener diferentes tipos de animaciones. Tenemos un círculo, un subrayado como el que acaban de ver ahí en pantalla. Fíjense cómo voy cambiando entre distintas opciones disponibles para hacer. Yo voy a dejar esa que es como un subrayado en zigzag. Y como último punto para este encabezado voy a volver a estilo. Voy a ir a lo que sería en la cabecera. Y este texto vamos a entrar a la parte de tipografía. Y aquí simplemente lo que voy a hacer es jugar un poquito con el tamaño. Vamos a ponerlo un poco más grande porque es el encabezado de nuestra página. Y con eso estaría listo este componente que es el encabezado animado que ustedes lo pueden utilizar. Nuestra cabecera quedó completa, tenemos una imagen, tenemos un encabezado y tenemos un menú totalmente disponible. Actualizamos nuevamente para no perder cambios y vamos a continuar. Como siguiente paso vamos a hacer simplemente una aclaración. Fíjense, yo voy a pulsar en cualquier objeto de columna y cuando hagan esto van a tener la parte de parametría de esa columna. Ahora acá verán un pequeño iconito que es desktop. Esto, insisto, lo vimos en el tutorial anterior, pero para quienes vean directamente el de Elementor Pro lo voy a volver a comentar. Acá tienen la forma de ver desktop en una tablet o en un mobile. Esto recomiendo que lo vayan haciendo periódicamente en la medida que avanzan con su página para ir chequeando cómo es la vista en mobile. En este caso fíjense que básicamente uno podría dejarlo el encabezado y estaría bien. Tiene la cabecera, el logotipo, lo que es la imagen principal centrada y el menú que está totalmente funcionando. Pero
Acá verán que el menú ya se achicó y está con esta icono de hamburguesa. Ustedes podrían decir que quisieran, no sé, por ejemplo, todo esto en una sola línea. Bueno, no habría problema. En esta imagen, con el formato celular, ustedes pueden ir editando cada uno de estos componentes para hacerlos más grandes o más chicos y solo se va a cambiar en el formato mobile. Eso significa que lo que yo cambie acá no cambia en la versión desktop que ustedes tenían. Para volver, obviamente, lo único que tienen que hacer es en cualquier opción donde tenían la vista, vuelven a seleccionar desktop y esto queda perfectamente acomodado. Entonces recomiendo que vayan haciéndolo en la medida que avanzan para no tener inconvenientes. Como siguiente punto vamos a finalizar lo que sería toda la sección interior de nuestro encabezado. Vamos a agregar una nueva, de hecho, vamos a agregar una nueva sección interior que en este caso va a tener dos columnas y la vamos a mantener en el formato caja. No vamos a poner ancho completo. Vamos a agregar componentes del lado de la derecha y del lado de la izquierda. Del lado de la derecha vamos a usar un componente nuevamente de la versión Pro que va a ser el login. Para esto vamos a venir aquí, lo voy a soltar y fíjense que este login nos permite automáticamente que ingresen un usuario y un password y el botón de login para que los usuarios se registren. Como verán aquí al lado tenemos varias alternativas. Si queremos o no que muestren en este caso las etiquetas, yo las voy a sacar porque internamente ya puedo después modificar o indicar qué es lo que quiero que utilicen. Tenemos también la parte del botón en donde yo puede ser ingresar en lugar para ponerlo en castellano. Podemos cambiar el tamaño, podemos cambiar la posición de este botón. Tenemos otras opciones adicionales si cliqueamos aquí y van a ver que podemos poner si quiero que redirija a algún lugar, digamos quiero alguna redirección después de hacer el login. Acá claro, por las dudas yo comenté registrar, esto es para hacer login. Tenemos si queremos hacer una redirección después del logout. Si queremos que muestre o no el iconito de perdió su password, esto es como para recuperar el password, yo podría indicar que no lo quiero. Lo mismo que el recordarme, si queremos que guarde una cookie o no con los datos del usuario para que lo recuerde, yo podría sacarlo y voy simplificando esta porción. Por otra parte, tendríamos la posibilidad de mostrar un mensaje para quienes están logueados y si yo quiero hacer que estos mensajes que están adentro sean personalizados. Y obviamente en este caso sí lo vamos a hacer para poner email y acá poner contraseña si es que quisiéramos llevarlo a castellano. Perfecto, con esto entonces vimos muy rápidamente un componente muy flexible de Elementor Pro que nos permite hacer un logueo de usuario de manera muy rápida. Para dejarlo, si quisiéramos un poquito más prolijo esta parte, podríamos poner arriba un encabezado, poner como texto, ingresa con tu usuario, vamos a poner dos puntos. Acá recuerden que tienen posibilidad de ir cambiándolo, ponerle el formato, la alineación que deseen. Podemos venir a estilo, cambiar lo que sería el color del texto al color que ustedes deseen. Por ejemplo, en mi caso voy a mantener que sea el color blanco. Y dentro de tipografía también podrían cambiar las tipos de tipografía. Aprovecho para este tutorial que aún no lo mencioné. Tienen obviamente todas las familias aquí de tipografías disponibles y disponibles en su sistema operativo. Las pueden seleccionar de aquí y utilizarlas. Vamos entonces con el siguiente paso. Vamos a completar la sección de la izquierda. Y para esto vamos a utilizar nuevamente otro icono de lo que sería el Elementor Pro. Este Elementor va a ser este, el Countdown. Lo vamos a cliquear aquí, o lo vamos a dejar aquí, perdón. Y fíjense que a partir de acá me van a dejar hacer opciones. Esto es como un contador que en este caso, por ejemplo, está destinado desde un punto dado o una fecha dada. Acá me dice cuántos días faltan. Entonces, no solo puedo cambiar el tipo de contador para que sea desde una fecha hasta, digamos, un contador de horas. Fíjense que ahí modificó. Yo lo voy a dejar como estaba. Sino que además vamos a tener la posibilidad de decir si queremos que muestre los días, las horas o los segundos, es decir, cuáles de estos componentes queremos mostrar, si lo quiero en formato de bloque o en el formato de línea, yo lo voy a dejar en formato de bloque y finalmente nuevamente puedo poner si quiero las labels, estas etiquetas en formato personalizado y lo vamos a hacer para obviamente ingresar esto en castellano, días, horas, minutos y segundos. Perfecto, con esto fuimos modificando la estructura de nuestro objeto. Vamos a ir ahora a estilo para darle formato. Lo primero y antes que nada lo que voy a hacer es modificar este color por uno predefinido. Vamos a orientar todo hacia el verde, así que lo voy a cambiar.
Y finalmente tengan en cuenta que acá podrían modificar si quieren el espacio entre estos componentes. Pueden poner lo que quieran, yo lo voy a dejar en mi caso en 13. Dentro de la sección de contenido, si quisieran, podrían cambiar tanto de las etiquetas como de los números, el color y los tamaños y las tipografías. Esto lo pueden adaptar perfectamente. En mi caso lo voy a dejar tal cual como está. Lo único que voy a hacer es, al igual que la sección que estaba a la derecha, voy a sumar un encabezado por sobre esta parte. Y acá voy a poner participa de nuestro sorteo. Vamos en este caso nuevamente a cambiar la div. Podemos venir a estilo. Vamos a ir al color del texto y lo vamos a poner como color blanco. Simplemente lo que hice recién es, vamos a asumir como nuestro modo de ejemplo que esto sería un sorteo que inicia en tantos días y obviamente para que puedan participar de este sorteo, lo que tendríamos que hacer es ingresar aquí abajo un botón. Este botón lo vamos a centrar. Aquí vamos a poner sorteo. Y simplemente, saben ustedes, o lo podrán ver, insisto, recomiendo que vean el otro tutorial también de Elementor, en donde detallamos aquí que este botón podríamos darle los tamaños, si queremos ponerle un icono, si le queremos dar en el enlace, poner directamente un enlace a otra página web. Teníamos algunos detalles sobre la utilización de botones. Por ahora lo voy a dejar ahí como está. Ya queda completo nuestro encabezado. Voy a actualizar y vamos a empezar a generar lo que sería contenido para nuestro cuerpo de la página web. Vamos entonces a añadir una nueva sección de un único bloque. Acá lo que vamos a estar haciendo adentro es poner en primera instancia un encabezado. Vamos a ubicarlo aquí. Vamos a esta sección interior, vamos a poner que se mantenga en caja por ahora, después vemos si lo necesitamos cambiar. Este encabezado que habíamos visto lo vamos a poner centrado, vamos aquí a poner servicios, vamos a generar algo así como una lista de servicios con valores, ¿sí? Con sus precios. Así que vamos a poner, en este caso, parte de servicios, voy a venir hacia acá, el color del texto lo voy a cambiar a gris, y en la parte de tipografía voy a modificar esto para hacerlo un poquito más grande el texto. Vuelvo hacia atrás, vamos a utilizar otro componente que en este caso sigue siendo del Elementor básico, que es un editor de textos. Lo voy a poner aquí abajo y acá fíjense que tenemos este editor. Algunos componentes del estándar van a notar que los voy a pasar rápido, no estoy explicándolo en detalle. Vuelvo a repetir que existía un tutorial exactamente para todos los componentes básicos de Elementor. Acá vamos a poner siempre es grato brindarles los mejores servicios para que nuestros amigos sean felices. Bien, perfecto. Esto es simplemente un texto. Acá lo puedo alinear en forma central y ya sería como mi bajada, digamos, del título, mi segunda parte del subtítulo. Voy a volver hacia atrás y ahora voy a poner una sección interior porque en esta sección interior vamos ahora sí a incluir lo que sería la tabla de precios. ¿Cómo hacemos esto? Voy a venir hacia abajo y ahora sí vamos a utilizar un componente de Elementor Pro que se llama tabla de precios. Lo voy a incluir aquí y voy a empezar a editar esta primera porción de tabla que obviamente me voy a adelantar para que puedan ver el concepto. Pongo el duplicar, acá nuevamente es un concepto de Elementor en donde yo tengo columnas y estas columnas, si voy pulsando, voy a añadir nuevas columnas. Si tengo una de más, yo quiero dejar 3, simplemente borro acá o pulso aquí y en vez de duplicar pongo borrar y ahí dejé 3 columnas. Yo podría nuevamente borrar esta y, insisto, van agregando o sacando columnas, hago botón derecho y en este caso voy a poner duplicar, así ya dejo las 3 con el mismo componente. Vamos a editar cada uno de estos, así que cliqueo acá, fíjense que puedo cambiar el encabezado. Entonces acá vamos a poner baño para perros. Acá vamos a poner como la segunda descripción todo el confort que ellos necesitan. Esto lo puedo poner como diferentes tipos de encabezado para que me quede como parte de la búsqueda. En este caso yo lo dejaría como H2 porque es parte de mis servicios principales. Vamos a la parte de precios. Si yo cliqueo en precios, puedo elegir primero el tipo de moneda. Cada uno podrá poner moneda de su país o mantener el dólar, eso lo pueden cambiar. Acá van a poner directamente el precio que ustedes quieran poner para su servicio. Fíjense y tengan presente este concepto que es el periodo. Ahí dice mensual porque
Esto puede ser una tabla, digamos, de un servicio que yo cobro mensualmente. Si no tienen nada, deberían borrar ese periodo porque directamente es el valor por un servicio de un único pago, como sería un baño para perros en este caso. Para indicar lo que incluye nuestro servicio, vamos a venir a esta sección, en donde en mi caso vamos a poner, por ejemplo, el primero que digamos que incluye el baño. Acá tengan siempre presente que podrían modificar el título, entonces podrían, por ejemplo, ir filtrando y poner iconos asociados a cada uno de los productos. Como siguiente ítem podríamos, por ejemplo, acá poner secado. Como tercer ítem, por ejemplo, podríamos poner peinado. Insisto, en cada uno ustedes podrían poner un icono totalmente distinto. Yo en este caso, para ser un poquito más rápido, lo voy a dejar ahí. Voy a ir actualizando, en este caso, lo que vamos realizando. Y tenemos la parte del pie, en donde vamos a estar viendo cuál es el texto del botón. Acá puede ser, por ejemplo, contratar. Acá vamos a tener el link. Si vamos, obviamente, lo podemos mandar a lo que sería una página para poder abonar, o si ustedes quieren para que vean más detalles y después lo abonen. Y tenemos el texto adicional que, por ejemplo, en este caso vamos a poner agenda tu turno ya mismo. Perfecto. Entonces fíjense que con eso ya fuimos manteniendo lo que sería nuestra primera versión de producto, que es un baño para perros, con todo lo que sería la parte de el costo, qué servicios cubre y el botón contratar. Finalmente tenemos esto que sería algo así como la etiqueta. Podemos mantenerla si la queremos, si no la queremos, si tiene descuento y qué es lo que dice esta etiqueta. Yo en mi caso por ahora la voy a eliminar, la voy a sacar directamente y voy a pasar a la parte de estilo para modificar la apariencia. En lo que respecta al encabezado, creo que voy a modificar la tipografía porque para mi entender, digamos, lo que sería el producto está, digamos, estaba chico respecto de lo que sería la segunda bajada. De hecho acá tenemos el subtítulo y este segundo subtítulo de hecho para mí debería estar aún más bajo para que sea más llamativo lo que sería el nombre. Después tenemos la parte de precios y acá nuevamente lo mismo. Yo acá podría modificar todo lo que quisiera, el color, la tipografía. Nuevamente acá sí creo que el precio debería estar un poco más grande. Y bueno, y así ustedes pueden ir jugando con los distintos objetos y tamaños y colores de todo lo que sería el contenido. En mi caso, por ahora lo voy a mantener de esa manera, así tal cual está colocado. Lo que sí voy a hacer ahora es, como ya tenemos este formateado y voy a tratar de mantenerlos todos similares para no repetir toda la parametría, voy a borrar nuevamente estos dos y sobre este que estaba generado voy a duplicar primero y voy a volver a duplicar nuevamente. Acá, insisto, ustedes obviamente van a ir pudiendo cambiar cada uno de estos objetos. Yo lo que voy a hacer simplemente ahora es mostrarle cómo podemos hacer un efecto para que quede visualmente más lindo, cambiando el que está central. Lo voy a marcar y aquí simplemente dentro de lo que sería el encabezado voy a cambiar para que por ejemplo tenga un encabezado más oscuro, la parte de esta, y la parte del precio o cada uno del resto de los componentes, el color de fondo lo voy a poner un poquito más claro. Entonces vamos a cliquear ahí, vamos a cliquear nuevamente aquí para que vaya quedando y vaya completando con verde el resto de los objetos. Vamos a ponerlo ahí. Entonces ahí ya me quedó o fui cambiando el resto de los objetos. Sí, fíjense que acá me estaría quedando, perdón, dentro de lo que sería el pie, deberíamos modificar el color de fondo del botón para que no me quede verde. Y acá lo que podemos hacer es contrastarlo con lo que estaba. Vamos a darle, por ejemplo, un gris clarito. Y a la tipografía vamos a cambiarle el color a gris. Ahí está. Listo, eso simplemente para que puedan ver cómo ustedes van a poder jugar con el diseño. Entonces ahí quedó un diseño mucho más bonito, donde hicimos contrastados entre verdes y grises los que serían los valores. Claramente, creo que no hace falta aclararlo, ¿no? Pero en cada uno de estos ustedes van a poder seleccionar, digamos, qué es lo que quieren tener, digamos, a valor de precio. Acá nos quedó igual el contenido, pero ustedes en cada uno de estos, obviamente, lo van a ir pudiendo modificar cuál es el valor y todo el texto que contiene dentro este bloque de valores. Por ejemplo, acá podemos poner un 15 y si edito acá podemos poner, no sé, un 25.
perdón, aquí voy a cliquear nuevamente. Ahí está. Y ustedes van a ir pudiendo cambiar cada uno de estos el valor que consideren conveniente. Excelente. Con esto vamos a almacenar los cambios y vamos a seguir con el siguiente objeto. El siguiente objeto, si bien la idea es que para esta demo no lo vamos a dejar dentro de la pantalla porque me parece que no quedaría bueno, digamos, sí se los quiero mostrar igual, que es esto, la lista de precios. Entonces simplemente lo voy a arrastrar para que ustedes lo vean y entiendan. Este es un componente que les dejaría poner por cada uno de estos ítems el título, cuánto vale, una descripción de cada uno del mismo. Imagínense que esto podría ser una lista de precios, no sé, general, mostrado de otra manera para saber costos si hay muchos de estos ítems. Y se me ocurre también, por ejemplo, para lo que serían sitios en donde sean tipo restaurante o entrega de comida. Esto viene excelente porque yo voy a poder poner por cada uno de estos ítems el nombre, la descripción y el valor. Yo en mi caso por ahora lo voy a borrar para que no rompa un poco con el diseño que estamos queriendo lograr. Vamos con el siguiente componente, voy a agregar una nueva sección. Nuevamente vamos a poner que sea completa, digamos, es decir, que se ingrese con una sola columna. Acá voy a decir en secciones sí vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a ir a estilo y vamos a poner que se complete con un degradado. Este degradado, fíjense que van desde un color desde hasta un color hasta, por llamarlo de alguna forma. Yo lo que voy a hacer es decirle que vaya desde un color blanco a un color verde. Entonces con esto ya ahí fíjense que se me generó un degradado y dentro vamos a ingresar otro componente. En este caso va a ser una galería, también de Pro, lo vamos a poner ahí en el medio. En esta galería obviamente me va a dar como posición diferentes opciones, lo voy a dejar en simple y me va a decir que inserte las imágenes que quiero para mi galería. Vamos entonces a seleccionar un conjunto de imágenes que querramos para nuestra galería. Ahí está, vamos a dejarlo ahí. Voy a poner crear nueva galería, insertar, y eso lo que va a hacer es generar aquí la galería como la están viendo. Fíjense que van a tener diferentes opciones aquí, como por ejemplo el tipo de ordenamiento, si lo queremos por defecto o random. Lazy Load, esto tiene que ver con cómo se carga. Esto es que se va a cargar solo cuando lleguen, el usuario vaya bajando y llegue a esta parte. Esto lo recomiendo por un tema de velocidad de página web. Acá si lo queremos, cómo se distribuye lo que serían las imágenes. Fíjense que ahí lo que hace es tratar de justificarlo y me lo manda de esta otra manera. Podemos, por ejemplo, vamos a hacer así, vamos a pulsar en editar. Y en este caso, para simplemente ordenarla, pues usted lo puede poner de otra manera, pero yo voy a sacar una para que quede ordenado de esa forma como lo están viendo aquí. Tenemos el tamaño, digamos, de lo que queremos de fila. Fíjense cómo queremos que se adapte y en la medida que yo me voy moviendo, esto va claramente cambiando de posición. Los espacios que queremos entre cualquiera de las imágenes. Si queremos que no tenga ningún link que apunte al link de la imagen o a una URL determinada, yo voy a poner que apunte directamente a la imagen. La única modificación que haría ahora básicamente sería en avanzado. Tenemos la parte de lo que serían márgenes. Para que no quede, digamos, esto tan pegado ahí adentro, vamos a poner, por ejemplo, 20, un poquito más, 50. Ahí está, eso es como para dar un poco de respiro entre las secciones y que este degradado surja a su efecto, donde venimos del blanco, se transforma y contiene a lo que sería mi galería. Con esto entonces terminamos ese componente. Vamos a pasar ahora al siguiente, que en este caso va a ser un formulario de contacto. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a nuevamente insertar una sección de una única columna, la vamos a mantener en formato de caja. Voy a ir a la parte de lo que serían los widgets y si vienen acá, fíjense que tenemos específicamente en lo que es Elementor Pro la parte de login que habíamos usado anteriormente y también tenemos la parte de formularios, con lo cual lo voy a arrastrar acá y fíjense que automáticamente se me genera un formulario de contacto. Vamos a ir configurándolo. Lo primero y ante todo, fíjense que acá ustedes podrían ir modificando el nombre de las etiquetas para llevarlo a castellano. Por ejemplo, poner nombre como etiqueta. Eso sería, obviamente, se van a estar mostrando siempre y cuando ustedes tengan esta opción activa. Si yo lo saco directamente, que es lo que voy a hacer yo, voy a sacar de aquí porque en la parte interior ustedes podrían ir indicándole cuál es el texto que quieren que tengan. Por ejemplo, acá y tipear nombre. Entonces, este ya estaría listo. Vamos a venir acá.
este ya con email estaría disponible y simplemente en mensaje podríamos acá poner mensaje y dejarlo en castellano. Una vez que establecimos esa sección, vamos a pasar a la siguiente, que sería la parte de botones. Acá me dice el tamaño, la alineación, si lo quiero justificado o lo quiero completo, a la izquierda o a la derecha. E inclusive tenemos acá en esta sección el título, que por ejemplo en este caso lo vamos a pasar a castellano, indicando el texto enviar. Como siguiente parte de esta configuración del formulario viene una muy importante, que son las acciones después de hacer el envío, el submit. Y acá fíjense que tenemos múltiples acciones. Está enviar el email, enviar el 2, hacer una redirección, utilizar MailChimp como para hacer campañas o activación de campañas. Bueno, hay una serie de opciones. Yo voy a dejar la predeterminada, digamos la más común, que es enviar un correo electrónico. Para eso entonces, obviamente como siguiente paso, vamos a ir a email y acá va a haber que configurarlo. Yo por ejemplo voy a poner que el correo electrónico va a ser cispasocial@gmail.com. Acá va a decir el subject, digamos, de lo que sería el correo electrónico, es mensaje desde mundo de las animaladas, que era el ejemplo de nuestra página web. Acá ustedes van a poder poner, si quieren que muestre todos los componentes o los campos que tienen adentro o alguno específico, de dónde va a venir el email. Yo en mi caso voy a poner en particular contacto@cispasocial.com. Aquí es el from, mundo, animaladas. Y tiene otras opciones como por ejemplo a quién queremos responderle y vamos a poner a contacto@cispasocial.com. Fíjense que aquí directamente les van a aparecer correos que ustedes tengan predeterminado en su sitio ya configurados para seleccionar dentro de su página. Vamos a pulsar actualizar para ir guardando hasta donde fuimos completando y avanzamos. Por las dudas, antes de avanzar con los seteos, para quienes no tengan o no les llegue el email, después lo vamos a probar, pero para quienes envíen un email y no les llegue, dejo aquí en las tarjetas el tutorial en el canal, hay cómo enviar correos electrónicos en general, cómo hacer esta opción desde un Gmail también, inclusive desde hosting gratuitos. Así que dejo uno de los dos tutoriales, quien quiera ver el de Gmail también lo puede buscar dentro del canal para poder enviar correos si es que no tienen parametrizado esto dentro de WordPress. Acá vemos el siguiente paso, simplemente lo vamos a dejar como está y tenemos también opciones adicionales que es un Form ID. Aquí ustedes podrían poner directamente un ID de formulario y tenerlo referenciado o activarlo. Como siguiente paso nos vamos a ir a la parte de estilos. En estilos, fíjense, nada más para que lo vean, podemos modificar los colores de los textos, así que todo esto se puede ser editable claramente y también obviamente pueden venir al botón y en el botón también editar qué es lo que quieren tener, qué tipo de color, el fondo y el color del texto. Todo esto es completamente editable. En mi caso lo voy a dejar como está y lo único que voy a hacer es incorporar nuevamente para que quede más prolijo un encabezado aquí arriba que vamos a poner contacto. Vamos a indicar que lo centre. Esto lo vamos a cambiar. Vamos a ir a estilos y simplemente vamos a ponerle como color gris y vamos a hacer que la tipografía sea un poquito más grande para que se pueda ver. Ahí está, contacto. Finalmente, nuevamente con el concepto de dejar respirar un poquito, que no quede todo tan pegado, podemos decirle que tanto arriba, darle un espacio de 50, como abajo para el siguiente un espacio de 50. Perdón, acá me olvidé de seleccionar, vamos a sacar acá, tengo que seleccionar la sección completa y en la sección, ahora sí, perdón, vayan avanzado y acá pongan 50 y 50 y con eso generan un poco más de espaciado entre sección y sección. Terminamos con nuestro formulario de contacto, vamos al siguiente ítem. Vamos a comprar una nueva sección, nuevamente de una única columna y la vamos a mantener en formato caja. Volvemos a los widgets y vamos a utilizar el que se denomina post. Lo vamos a poner en el centro. Fíjense que acá me muestra los posts que yo ya tenía creados y obviamente vamos a ir viendo cómo parametrizar todo este componente. En primera instancia, fíjense que tenemos el diseño. Esto puede ser clásico o puede ser en formato, por ejemplo, de tarjetas. Yo le voy a dejar así, realmente me parece muy bueno, es bastante bonito la forma en la que se ve.
Tenemos la posibilidad de decir cuántas columnas queremos, cuántos posts por página quiero mostrar, si queremos que se muestre o no una imagen. Fíjense que aquí dentro de las opciones podemos poner el tamaño de la imagen, si queremos o no que aparezca el título, ¿sí? El tipo de encabezado. Tenemos la posibilidad de ocultar aquí lo que sería la descripción, así que si yo cliqueo van a ver cómo va a desaparecer esta sección. Ahí está, fíjense que la descripción desaparece, yo obviamente prefiero mantenerla porque es parte de lo que sería mi post. Tenemos otras opciones, está bastante completo este componente, donde podemos indicar si queremos que se muestren o no los comentarios. Fíjense que acá se va a borrar los comentarios. Si queremos o no que aparezca la fecha o el autor, yo le voy a dejar sin fecha y autor. Lo que sería el texto de ver más, si queremos modificarlo, por ejemplo yo acá podría poner simplemente más. Si queremos que esto que se está abriendo se abra en una nueva ventana, que podría ser conveniente para que no se pierda el enlace respecto de la página principal. Tenemos también acá lo que sería la taxonomía o categoría. Si yo marco acá, como habrán visto, se borra en esta sección toda lo que sería la categoría a la que pertenece esta imagen. ¿Qué otros componentes tiene esto? Por ejemplo, la paginación. Acá yo podría decir si quiero que pagine con números, con siguiente o anterior. Esto realmente está muy bueno. Yo en mi caso particular, por más que la active no se va a mostrar porque dije que tenía hasta 3 y puse 3 posts nada más, con lo cual no me lo muestra, pero si yo lo dejo de esta manera y tengo muchos posts, acá se va a paginar de diferentes maneras, poniéndome el número, poniéndome siguiente o anterior. Así que también sería bastante recomendable que ustedes generen esta paginación para que los clientes o los usuarios puedan ir pasando hacia adelante y hacia atrás. Acá en la parte de query, fíjense que ustedes pueden setear que quieren ver entradas, páginas, si quieren una selección manual. Así que bueno, tienen posibilidad de también influir, digamos, en lo que sería este contenido, qué es lo que quieren mostrar. De mi parte lo voy a dejar así como está para avanzar y no demorar más tiempo. Voy a volver hacia atrás y vamos a seguir con la siguiente sección de nuestra página web. Para nuestra siguiente parte vamos a nuevamente agregar una sección y vamos a volver a los widgets y vamos a usar otro widget Pro que es llamado a la acción. Si bien en el tutorial anterior de Elementor estándar hicimos un llamado a la acción, acá vamos a ver que este ya tiene uno ya preparado que en lugar de hacerlo en forma manual nos permite hacerlo en forma automática. Dimos de alta aquí. Yo lo que puedo hacer ahora es elegir obviamente una imagen de fondo. Por ejemplo, podemos elegir esta imagen de fondo. La voy a insertar y ahí ya me queda disponible. Podemos definir si quisiéramos que tenga la imagen y el texto separado, en qué posición, la imagen y el texto, hacia el otro costado o arriba y abajo. Pero también tenemos la posibilidad de decir que esté todo dentro, digamos, de lo que sería el componente. La imagen con el componente adentro, que también verán que tiene ya un efecto para hacer que se cambie cuando está el puntero por sobre el llamado a la acción. Vamos a ver ahora la parte del contenido. Acá obviamente puedo cambiar la descripción. Por ejemplo, tu perro está buscando un nuevo collar. También tenemos un subtítulo. No se lo podés negar. Mirá nuestra gran variedad. Perfecto, eso sería como, insisto, esto es un llamado a la acción. Lo que estamos haciendo en este caso es intentar que obviamente los clientes se ingresen y compren un collar. Y acá vamos a poner, compra su nuevo collar ahora. Acá van a tener un link, nuevamente lo podemos mandar a la página en donde estén mostrados todos los productos de collar para que lo seleccionen y obviamente después puedan comprar. Con esto vamos a dar por cerrada esta sección. Voy a volver a la parte de widget. Vamos a mostrar otras posibilidades o alternativas para hacer este tipo de llamados a la acción. Vamos a ponerlos juntos para que puedan compararlos. Si agregamos, por ejemplo, una nueva sección simple, vamos a volver a los widgets y vamos a ver uno que se denomina Flixbox. Este que está aquí. Lo vamos a incorporar y fíjense que el efecto predeterminado es que van a poder pasar con el puntero y esto va a girar. Vamos a configurarlo entonces. La idea es hacer que genere una acción sobre nuestros clientes, así que vamos a intentar hacer un ejemplo. Vamos a poner como título, ¿realmente quieres a tus animales? Con signo de pregunta. Y vamos a seguir acá abajo poniendo,
Veamos si es verdad. Solo tienes que pasar tu mouse sobre la estrella. Entonces en este caso obviamente lo que estamos intentando es hacer que nuestros clientes hagan este movimiento para intentar pasar el mouse por su estrella y que se dé vuelta a la tarjeta. Vamos a hacer la parte posterior de la tarjeta. En la parte posterior de la tarjeta vamos a intentar venderles un baño. Un baño, entonces vamos a poner refrescante para tu perro. Y como texto vamos a poner: estás a un solo clic de dárselo. Perfecto, entonces fíjese que hicimos ese efecto de llevarlo al cliente. Acá es, vamos a cambiar el botón a comprar, por ejemplo. Y con eso ya tendríamos seteado y configurado los dos lados de la tarjeta. Tenemos adicionalmente, si quisiéramos en settings, obviamente algunos efectos adicionales, como por ejemplo justamente el efecto de la tarjeta. Fíjense que ahí lo que hace la tarjeta es modificarse. Este efecto es tipo push. Tenemos un montón de efectos. Este es como una especie de zoom. Yo le voy a volver al flip en el que estaba. También tenemos inclusive que es un efecto 3D. Si lo ponemos en 3D, fíjense lo que hace la letra. La letra parecería como que está por sobre la etiqueta. Está bastante bueno ese efecto. Pero yo lo voy a dejar en el estándar, en donde, insisto, lo que hicimos es que cuando pase va a dar un baño refrescante y si toca en comprar, lo llevaríamos a la página para comprar ese baño refrescante. Así que con eso sería todo. Vamos a ver una alternativa más de poder hacer esto de las llamadas a la acción. Para eso vamos a incorporar otra nueva sección. Nuevamente, ahí la tenemos disponible. Vamos a ir a las etiquetas y la que vamos a seleccionar en este caso es esta que se llama Slide. Vamos a ponerlo aquí. Para no demorar mucho tiempo, simplemente fíjense que lo que hace esto es permitirme ir cambiando entre distintas etiquetas y poder obviamente generar diferentes llamados a la acción. Estas etiquetas las puedo cambiar desde aquí. En cada una de estas yo podría modificar cuál es el color de fondo, ponerles una imagen, inclusive clicar en la parte de contenido y cambiar el título, por ejemplo, ponerle un hola. Aquí también podríamos poner hola. Y de esa manera ir cambiando cada una de estas llamadas a la acción para poder encontrarnos con lo que queríamos. Como siguiente punto vamos a ingresar una sección, vamos a poner aquí, vamos a volver a los widgets y vamos a denominar uno que se llama Media Carrusel. Lo voy a localizar, es este que está aquí, lo voy a insertar. Vamos a ir seleccionando entonces de cada uno de los ítems, podemos poner aquí imágenes. Yo voy a ir marcando obviamente distintas imágenes, las voy a insertar. En cada una de estas imágenes ustedes podrían poner si quieren hacer un link personalizado o quieren directamente un link a la imagen en particular. Vamos a ir cargando algunas rápidamente para que esto quede completo. Voy a insertar el ítem 3 con otra imagen distinta. Perfecto. Voy a poner el ítem 4, en este caso con esta imagen. Y así ustedes obviamente van a poder insertar diferentes tipos de imágenes y fíjense cómo se va a ir ya generando lo que serían los puntos para ir cambiando entre cada una de las mismas. Acá simplemente, además de poder ir cambiando cuáles son los ítems y las características, fíjense que tenemos en formato carrusel, tenemos este otro formato que fíjense que es una imagen principal y yo voy a ir cambiando entre las imágenes disponibles. Acá simplemente, a ver, me pareció como que había quedado una sin imagen, que es esta que está acá. Nos estaría faltando esta, la imagen 5. La voy a borrar directamente, fíjense que puedo cambiar las imágenes. Entonces, como les contaba, yo tengo esta imagen, este formato, por eso está en la versión Pro. Puedo cambiar entre el carrusel estándar, esto, y este otro efecto, que se llama Cover Flow, que está bastante bueno, que también es otra forma de ir pasando entre las imágenes que tienen disponible. Yo en mi caso lo voy a dejar como slideshow, este que está aquí, que es voy cambiando, pero abajo puedo ir viendo o cliqueando directamente en la imagen que me conviene visualizar. Voy a volver a la parte de widget y vamos a avanzar con la siguiente sección y vamos a ir llegando al final, es decir, vamos a empezar a armar todo lo que sería parte del pie de nuestra página, pero vamos a ver un componente espectacular. Voy a incluir nuevamente una sección completa. En este caso en particular voy a seleccionar primero la sección en avanzado, voy a darle un poco de respiro nuevamente,
Lo mismo voy a hacer con esta. Vamos a volver a anterior, vamos a poner 50 en cada una para dar un poquito más de espacio de respiro. Vuelvo a la que está aquí abajo y en estilo, en la sección, insisto, estoy clicando aquí en la sección, en estilo, voy a poner un degradado y este degradado voy a decir que va a ir del color blanco y va a finalizar en un color gris. En este caso vamos a tratar de elegir un color gris medianamente clarito, ahí está. Y ya generé lo que sería un degradado para empezar a poner mis componentes. El componente que vamos a utilizar, o el widget que vamos a utilizar, se llama Luti. Este componente está muy bueno y nos permite poner animaciones, con lo cual voy a venir hacia acá, lo voy a incluir y fíjense que ya se me carga predeterminado lo que sería una animación. Pero esta animación yo puedo poner lo que yo quiera. Inclusive vamos a hacer una cosa, vamos a insertar una nueva columna para generar un efecto que tengamos por un lado la animación y el otro lado vamos a tener un texto. Ahora sí, si yo vengo acá, fíjense que yo lo puedo generar como origen de dato una fila o una URL externa. ¿Y de dónde yo puedo sacar, perdón aquí, de dónde yo puedo sacar todo esto? Yo pongo URL externa, ok, ¿de dónde puedo sacar esto? Voy a dejar en mi página web el link para que puedan ver esta página que voy a abrir ahora en unos segunditos. Ahí se está cargando. Esta URL la voy a dejar en mi página web y ustedes acá van a poder ir entrando. Si no tienen un usuario, les va a pedir un usuario, pero es en forma totalmente gratuita. Van a poder elegir diferentes tipos de animaciones para su página web. Yo en mi caso, por ejemplo, voy a seleccionar esta que está aquí. Y acá tienen varias opciones. La pueden descargar, que te va a bajar un formato, que eso es lo que mostraban recién. Yo la puedo cargar como un archivo. O directamente lo que podemos hacer es, para no ocupar espacio de nuestra página web, copiar la URL externa. Voy a volver a la parte de Elementor. Y acá, como ya había marcado URL externa, lo único que tengo que hacer es pegar aquí el contenido. Si esperamos unos segundos, ahí tenemos nuestra animación completamente disponible. Con esto entonces vimos un componente que realmente está muy bueno porque nos permite poner animaciones en nuestra página web. Es completamente gratis. Ustedes pueden elegir acá la animación que quieran y esto va a funcionar. Podrían poner algún texto si quisieran. Podrían poner un link en esta animación por ejemplo, a cualquier página web adicional. Así que está muy bueno. Tienen otros seteos como el tipo de viewport o por ejemplo acá es este seteo, digamos, es importante porque como habrán visto esto se ejecutó y terminó. Puede ser que en algún momento querramos esto, pero en la práctica uno lo que normalmente quiere es que esto haga un loop. Acá no seteo la cantidad de veces, con lo cual sería permanentemente y tengo mi animación corriendo. Tienen otros objetos y también tiene esta opción que se llama Lazy Load, que recuerdo, como dije anteriormente, está muy buena porque lo que va a hacer es, si ustedes la cliquean, si bien parecería que no hay ningún cambio, cuando cargue su página web solo va a mostrar esto cuando el usuario o el cliente vaya llegando a esta porción, con lo cual acelera la carga de la página web. Actualizamos, tenemos esa parte. Para completar esta porción simplemente lo que voy a hacer es poner, por ejemplo, de acá un encabezado. Podemos poner acá, volá a lo mejor del mundo animal. Esto es simplemente un ejemplo. Podemos poner que esta alineación esté centrado. Podemos venir aquí a estilo y en lo que sería el color del texto calarlo o cambiarlo a un color gris. En forma adicional podríamos cliquear, fíjense acá en el icono de la columna y la alineación vertical ponerlo en el medio para que esto quede ubicado de la mejor manera posible. Ok, una vez que hicimos ese cambio, voy a volver acá, acabo de notar que escribí mal el contenido, volá a lo mejor del mundo animal, ahí está, perfecto. Nada, simplemente, obviamente ahí para que esto quede funcional desde el punto de vista de querer obtener algo, podemos poner nuevamente un botón y acá poner ingresar, para dar un ejemplo, y obviamente le daremos un link, que es lo que queremos hacer, pero dejamos toda una sección con una animación disponible como para que el usuario ingrese. Esto lo podemos asociar con lo que va a ser el pie de nuestra página, que va a ser la última sección que vamos a crear en este caso. Voy a poner insertar, en este caso voy a poner una sección nueva pero de 3 columnas. Voy a cliquear esta sección en particular, voy a venir nuevamente a estilo,
y voy a cambiar el color de fondo para ponerle el mismo color del gris que estaba puesto ahí arriba, como que fuese una continuación. Acá vamos a hacer lo siguiente, en esto voy a sacar en la parte de abajo, voy a poner que no haya separación, vuelvo, entonces mi efecto o el objetivo de mi efecto es que haya empezado un degradado, pero que acá se aparte y continúe en lo que sería el pie de página. Para este pie de página vamos a generar nuevamente con los widgets y utilizando la versión Pro algunos componentes. El primero que vamos a utilizar es este, que son los botones de compartir. Lo voy a traer hasta esta porción de la pantalla. Voy a hacer una cosa, voy a seleccionar la sección, voy a ir a disposición, en este caso sí voy a poner que tenga ancho completo para tener un poco más de espacio y retorno al componente Share Buttons. Acá, como verán, puedo ingresar el componente que quiera, Facebook, pueden poner si quieren acá distintas redes, fíjense que está un grupo de redes impresionante, inclusive puede ser un email, un WhatsApp, lo que quieran. Pueden cambiar el nombre por defecto, pueden cambiar otros parámetros como decir que muestre el icono y el texto solo en icono o solo el texto. Yo le voy a dejar solo el icono, lo voy a centrar. Si queremos que tenga digamos un degradado o que sea directamente plano, si queremos que sea un cuadrado, que sea redondeado ese cuadrado o directamente un círculo, yo lo voy a dejar en este caso en formato de círculo. Con eso estaría, digamos, configurado nuestros botones de compartir en redes sociales. Voy a volver a la parte de widget y vamos a utilizar, digamos, otro componente. Aquí simplemente voy a buscar iconos para buscarlo más rápido. Lista de iconos, que en este caso lo pueden utilizar en versión estándar, no necesitan tener Pro. Lo voy a incluir aquí en el medio. Acá lo que podemos hacer es lo siguiente. Primero, siempre tengan en cuenta que lo podemos poner así como lo están viendo, en formato vertical. También lo podemos poner en formato horizontal. Acá no me está dejando poner en formato horizontal, no porque no se puede, sino por una cuestión de espacio, ¿no? Tendría que correrme hacia ahí. Igual no es mi objetivo, no es lo que yo quiero, así que lo voy a mantener como estaba anteriormente, en formato vertical. Y aquí tengo distintos componentes, yo los puedo cambiar. Por ejemplo, el primero podríamos poner directamente, esto va a ser un teléfono, ni pongo el nombre, directamente pongo el número de teléfono que quiero poner. Acá lo pueden cambiar, recuerden que siempre tienen la posibilidad de incorporar distintos iconos, hay muchísimos, con lo cual para todo va a existir alguno. Podemos venir a la segunda parte y acá directamente incluir una dirección de correo electrónico, mi correo @midominio.com. Acá también nuevamente recuerden que pueden cambiar los iconos, como van a ver, para casi todo hay un icono digamos que puede ayudar. Y vamos a ir a la última parte. En esta última parte podríamos poner acá mi dirección 1234, que sería la dirección en donde estamos, y pueden buscar un icono, en este caso por ejemplo, como este que es de mapas. Con eso entonces yo fui cambiando todo lo que sería los títulos y la parte de esto, de los textos. Podemos venir a estilo, podemos venir a iconos y acá obviamente podemos cambiar el color. En nuestra página asociamos todo al verde, así que lo podemos cambiar. Claramente podemos cambiar si quieren los tamaños de los iconos y de la lista. También pueden ir cambiando, por ejemplo, la alineación si lo desean, para ponerlo centrado, ponerlo de costado, como ustedes prefieran. Pueden cambiar todo ese contenido. En relación al texto, obviamente también podrían cambiar lo que sería el icono, digamos el texto, perdón, cuál sería ese color, y la parte de tipografía también, si quisieran, para hacerlo más pequeño o más grande, lo pueden regular perfectamente. Si quisieran que esto se mantenga con alineación izquierda pero quede centrado en la pantalla, lo que pueden hacer es pulsar sobre la columna y, por ejemplo, en la parte de avanzado, en la alineación, en este caso izquierda, ustedes podrían venir aquí, por ejemplo, no sé, poner 100. Perdón, ahí tengo que destildar esto, o lo vamos a volver a tildar. Sacamos acá. Hay que destildar esto, no lo habíamos dicho. Esta cadenita que está aquí, si queremos mover de a uno solo y que no se cambien todos juntos, hay que sacarlo. Ahora sí, podemos decir que a la izquierda quiero 100, por ejemplo, y ahí lo voy corriendo y llevando hacia el centro si quisiéramos tener ese efecto. Vamos entonces de vuelta a los widgets y vamos a ir a la última parte. Simplemente podemos poner de este lado, para no demorar más,
el mundo de las animaladas. Y esto ponerlo en formato centrado. Vamos a entrar a editar texto, lo vamos a poner en gris. Y dentro de tipografía vamos a cambiarle el tamaño para finalizar y dejar algo en esta porción izquierda de la pantalla. Vamos a actualizar lo que sería el contenido. Vamos a finalizar entonces viendo el resultado final de esta página, obviamente. Lo voy a hacer en una ventana de incógnito para que puedan ver los controles de logueo. Voy a ingresar la URL que estábamos utilizando, en este caso como prueba cispasocial.ml. Voy a dar Enter. Fíjense, acá está nuestra página, quedó súper buena, obviamente la pueden cambiar, pero tenemos el logotipo, el efecto, todo el menú desplegable que se va a ir marcando en la medida que vayamos pasando, con el submenú incluido, la parte de lo que sería el conteo hacia atrás para nuestro sorteo. Aquí tienen los controles de usuario y contraseña que obviamente funcionan. Si acá ingresan su usuario y su contraseña, van a ingresar y me va a mostrar un texto. Tienen la parte de servicios que habíamos generado, recuerdan, donde teníamos los 3 controles. Acá pueden ir indicando distintas opciones y la URL, digamos, o el enlace. Tenemos la parte de imágenes, fíjense el efecto que tiene cada una de ellas cuando se genera y luego al pasarlo sobre. Obviamente si hacemos clic sobre una de estas imágenes van a poder ver cada una de las mismas. El formulario de contacto, acá nuevamente esto está totalmente operativo. Si yo pongo acá hola, pongo como email mi correo @ midominio.com, pongo como mensaje hola. Si tocan en enviar, el formulario está operativo. Acá fíjese que me dice que se envió, quedó en inglés, este texto también lo pueden cambiar para que quede en castellano, pero se envió un email utilizando los parámetros que habíamos utilizado. Teníamos las 3 fichas en las cuales van a poder ver o asociarlas a sus posts o páginas, lo que ustedes quieran. Acá fíjense me quedó con el avatar, pero si ustedes quieren este avatar que está aquí adelante lo pueden sacar para que queden las 3 fichas completas, no hay ningún tipo de problema. Tienen lo que sería la llamada a la acción, en donde decíamos que nuestro perro buscaba un nuevo collar y teníamos este efecto. Las tarjetas que finalmente nos llevan también a comprar un baño para perros. Las solapas, es decir, queda muy bueno. Obviamente ustedes después elegirán en cada caso qué poner. Teníamos esta otra forma de mostrar las imágenes, en donde vamos cambiando y abajo nos va mostrando además que podemos cliquear directamente en una de las mismas. Y finalmente nuestro pie, en donde teníamos nuestro Luti, la imagen que va a ser animada, que pueden poner la que quieran. Aquí también un llamado a la acción. Nuestras redes sociales con este efecto. Los datos de contacto y finalmente algún texto o no sé, marca registrada que ustedes deseen. Con esto hicimos entonces una página web completa utilizando en su mayoría todos elementos que nos brinda el Elementor Pro. Les recuerdo que dejé en las tarjetas el tutorial para crear toda una página con Elementor estándar y también cómo bajar el Elementor Pro en totalmente gratis. Les agradezco mucho, espero que si les gustó y les es útil, que se suscriban al canal, son solo unos segundos, se suscriban a la campanita para ver otros tutoriales. También les recuerdo que por medio de mi página web, a quien lo desee y pueda, me podría invitar a un café por medio de la misma. Voy a dejar los enlaces en la descripción. Finalmente agradecerle a todos los países y todas las personas que me apoyan tanto y que me siguen día a día. Les agradezco muchísimo. Chao.